Muy querida amiga y hermana masón Marisol Aguilar Galloso, te saludo con mucho cariño. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión con la que iniciamos la quinta época ya en el año 2024. Bienvenida a Charlas Entretenidas. Muchísimas gracias, gran maestro. Pues es un verdadero placer estar contigo charlando. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación. De verdad es un verdadero placer. Gracias. Marisol, quiero platicar contigo y con nuestro auditorio de un tema en el que tú te has especializado enormemente. Un tema que a todos nos atañe, que lo vemos un poquito lejos, pero que lo necesitamos siempre, la protección civil. Es decir, la forma, como ustedes dicen, de mitigar los riesgos que nos amenazan diariamente y en todas nuestras actividades, porque no hay ni un momento ni una actividad en la que pudiéramos decir estoy libre de todo riesgo. Aún estando en nuestra camita, pues puede venir un terremoto y puede causarnos un gran trastorno. Por favor, Marisol, platícanos, aunque sea muy brevemente. Tengo un currículum a la mano, un currículum tuyo que me parece impresionante. Has estado por todos lados y en una gran cantidad de actividades relacionadas con la protección civil. ¿Cómo has tenido tiempo? Eres una mujer joven. ¿Cómo has tenido tiempo para profundizar tanto en el tema de la protección civil? Gracias, gran maestro. Pues mira, es que nunca terminamos de aprender en la materia. Como lo conversábamos ahorita antes de ingresar, el desarrollo humano y más, vamos aumentando de edad, nos va dando pues esa experiencia de ir conociendo más a nuestra ciudadanía, ¿no? He tenido la oportunidad, como bien decías, curricularmente de conocer la parte de la República Mexicana y todos vamos a responder de manera distinta a las emergencias. Empezamos por identificar qué es un riesgo. El riesgo puede ser desde que salimos de casa, pero por ejemplo, como seres humanos, cuando regresamos de casa, ¿no? Del trabajo, es el momento en que bajamos la guardia y obviamente el riesgo aumenta. ¿Cómo puede ser posible que en algo tan sencillo como el ir y venir al trabajo sea un riesgo? Pues así es. Cuando llegamos a casa, bajamos la guardia y ya no me di cuenta si me venían siguiendo, ya no me di cuenta si al abrir el portón de la casa me están esperando. ¿Por qué? Es parte de nuestro desarrollo diario. Entonces, el análisis de riesgos, hablando del riesgo, puede ser tan sencillo, puede ser tan profundo, pero puede ser tan amplio. Entonces, como seres humanos tenemos que analizar esa parte, analizar el riesgo. Y el Sí, riesgo es en nuestra vivienda, y todo tipo de riesgos. O sea, ahorita todo estás tipo de hablando de riesgos. algo extraño, o estaríamos hablando de algo absolutamente personal. Entonces los riesgos a los que te refieres van desde el ámbito estrictamente personal, a uno solo nos Hasta lo ocurre, máximo. y los riesgos que nos amenazan a, pues, digamos, a una ciudad entera o a un país entero en caso de guerra. ¿Cómo es, Así es. Marisol? Todos estamos conscientes, más o menos, en mayor o menor medida, todos estamos conscientes de que estamos en riesgos. ¿Cómo es que tú hace veintitantos años te comenzaste a interesar en este mundo, en este campo tan absorbente, que a mí me parece fascinante? Prácticamente yo diría que es heroico, porque pues todos los que ustedes que se dedican a la protección civil lo están haciendo sin pensar en su propia seguridad, en su propia tranquilidad. Entonces, ¿cómo es? Hace veintitantos años que te iniciaste en este mundo de la protección civil. Sí, así es, mi hermano. Mira, yo inicié por el gusto de ver a mi abuela, que era voluntaria, enfermera voluntaria en Cruz Roja. Pues me acuerdo mucho que empezaban los cursos de primeros auxilios y me decía, yo quiero ir, y me decía, no, hasta que termines la primaria. Y después en la secundaria, no, hasta que termines la secundaria. Y ya, al final pude ingresar ya en preparatoria, ya pude ingresar al Comité de Juventud de la Cruz Roja y pues de ahí no me he separado de este medio de las emergencias. O sea, en tu Y créeme que adolescencia, es Marisol. apasionante, sí, toda la adolescencia. Y créeme que no terminamos, ¿eh? O sea, no terminamos de aprender, de querer más, un nuevo curso, una nueva especialización. El año pasado platicaba con algunos compañeros que ya se jubilaron del ERUM, por ejemplo, de rescate de trabajo en alturas. Yo decía, bueno, ¿y a quién le hablo? O sea, si ahorita tengo un siniestro y tengo trabajadores atrapados o en trabajo en alturas, ¿quién puede realizar ese trabajo? ¿Bomberos?
Y me dicen, no, pues que ya todos se jubilaron y nada más quedan las nuevas generaciones. Dices, ¿qué hacer, no? O sea, en todo momento estamos en ese cambio constante de aprender, aprender. Y de una especialidad se viene otra especialidad y ahí vamos avanzando, ¿no? Y en el plan personal, de igual manera, se vuelve ese, hablando de vicios, se vuelve ese vicio a querer más y más y más, ¿no? Por Bueno, no, ejemplo, en de el plan ninguna manera. personal, No, de ninguna manera un vicio, al contrario, es una actividad hermosísima. Y tú has estado, por sí, ejemplo, en el mundo oficial, por llamarle así, la parte gubernativa, has estado hasta sí, dando cursos a bomberos. Entonces, como que si yo fuera un así es. bombero así de esos que de esos que aparecen en la televisión, pues yo diría a mí, una chica de estas así no me viene a enseñar nada. Pero no, al contrario, hay un enorme campo por desarrollar en los que se supone son expertos. De repente vemos, pues, Así es. no hablaría yo de un cuerpo de bomberos profesional especializado, pero mucha gente que hace las cosas de improviso o llegan a hacerse bolas. Lo vemos cuando como a voluntarios, un accidente, y entonces todos queremos meter las manos y al contrario, se arriesga más o se aumenta el peligro, inclusive se puede producir la muerte de alguien que nada más estaba herido, en fin, cosas de estas. Tú te especializas entonces, me dices, desde tu adolescencia, por ejemplo, de tu familia, de tu abuelita, en el mundo Así es. digamos, de los paramédicos, de los auxilios, de primeros auxilios en la Cruz Roja, etcétera. Pero de ahí has ido avanzando y has tomado cursos y has dado cursos de protección Así civil. es. Ahora la protección civil ya no se reduce nada más a esos términos de protección civil, sino ahora le llaman, ¿cómo le llaman? Manejo de riesgos o algo así. Ahora en México ya es gestión integral de riesgos y protección civil. Y Gestión sí, así es, mi integral de hermano. riesgos y Gestión integral protección. de riesgos y protección civil. Y ha ido evolucionando. Estamos hablando de estos años, les digo yo de broma, pero en serio, mi competencia está terminando su doctorado en gestión integral de riesgos y protección Claro. civil. Amigos muy queridos, pues ya son de esa segunda, tercera, cuarta generación de doctores en gestión integral de riesgos. Es que vamos detrás de ellas, pues terminando la licenciatura en gestión integral de riesgos, diplomados, maestrías, pero que fortalecen todo ese trabajo operativo de los grupos de emergencia, es decir, desde municipal, estatal y federal. Así es, de las Me, diferentes sorpre- dependencias. Me sorprendió mucho, Marisol, ver que entre tus actividades estuviste algún tiempo en el Hospital Fray Bernardino, el Fray Bernardino, que es un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, en Así el sur de la es. Ciudad de México. En ese ambiente, Marisol, ¿hay posibilidades de contar con los internos, con los pacientes? Yo creo que es un mundo muy complicado, ¿no? Así es. Fíjate que fue un caso muy curioso. En aquellos años, todos los operadores de los vehículos de emergencia, por ley, se tenían que certificar en la norma 237 como también técnicos en urgencias médicas, cuando ellos contaban con una plaza únicamente de conductor de vehículo. Y esa plaza, pues al salir la normativa, pues decir, bueno, vamos a tener que tomar el curso de no nada más el manejo de la unidad, sino formarlos como técnicos en urgencias médicas. Salió la convocatoria y me contrata, en aquella época fue Conalep quien tenía el contrato y se armó todo un paquete de formación, lo que en Cruz Roja hacíamos en 8 meses, ellos se les dio en 3 años consecutivos, 3 fases y se graduaron como técnicos en urgencias médicas. Los conductores de vehículos de las ambulancias, las ambulancias. Que me parece un papel importantísimo porque Y el también ellos formaban parte de la brigada, por claro, supuesto. porque el conductor de ambulancia pues no es lo mismo que un repartidor de leche o de mercancías sólidas, ¿no? Es, Es completamente diferente, trae en las manos, aparte de que él trae la vida de sus compañeros, pues la vida de los pacientes. Pero no solo eso, en un momento de emergencia se requiere que el chofer se baje del vehículo y meta las manos también en la emergencia, ¿no? Y que las sí, meta con conocimiento de lo que está haciendo. Eso a mí me paciente. parece que se desarrolló muy bien, pero así como estuviste en el Bernardino, que es un caso muy especial porque imagínate una evacuación urgente de todos los enfermos, si son enfermos que van en la camilla, con suero y eso, bueno, tendrán un cuidado, pero si Ujú. no puedes contar con la mentalidad completa de los
damnificados o de los accidentados, pues es mucho más difícil. Y también estuviste hablando de hospitales en el 20 de noviembre. Creo que son dos mundos diferentes, a pesar de que ambos son de medicina, ¿no? Así es. Completamente diferentes, pero sin embargo fue la misma dinámica. Ellos como camilleros, pues su plaza era solo pues, mover lesionados. La diferencia entre este hospital, que es un hospital de tercer nivel, tiene alta especialidad. Entonces, fue la misma dinámica. Ahí fueron técnicos en urgencias médicas básicos, intermedios y avanzados. Ya el avanzado lo dio una asociación de enfermeros de, otro, de otra institución, pero pues finalmente terminaron su curso, ¿no? Con esta modalidad, ya listos para especialidades. No nada más, ellos toman cursos de inmovilización de pacientes, pues no es lo mismo mover un paciente de una especialidad de cardíaca, una especialidad de Claro. trauma y lo que se les puede presentar también en pasillo. Entonces es muy importante que se formalizara su plan de carrera dentro de la institución. Igual con el visto bueno del sindicato, de la dirección de capacitación, de la dirección médica y ellos mismos como grupo o asociación de camilleros. Y Oye, hasta la Marisol, fecha aquí ha me sido surge una cosa, una pregunta que me parece interesante, es un poco al margen de la seguridad social, pero con tu experiencia, vamos a suponer que yo trabajo en un departamento, en una oficina de gobierno, cualquier nivel, y tengo un cierto nivel por mi trabajo, por mi profesión, etcétera, un cierto nivel, una categoría del empleo con un sueldo determinado. Y esto pues me representa trabajar con mi profesión, con mis conocimientos, desarrollar unas actividades. Pero aparte tomo un curso de protección civil y me especializo. Ahora soy un elemento mucho más útil para la organización, para la institución. ¿Esto no representa un aumento en la categoría, en los sueldos, en los ingresos? De hecho, sí, por ejemplo, el 20 de noviembre que dentro de su plan de carrera, si tiene validez los cursos, a ellos se los cuentan por horas. Entonces, algunos, el que tomaran este tipo de cursos hasta aumenta la posibilidad de una plaza más rápido, porque están obviamente en la cartera de espera de una plaza, de ser eventuales o tener una plaza fija. Claro que sí, sí aumenta, sí. Hay quienes no nada más se quedaron con el técnico en urgencias médicas, sino continuaron su carrera como enfermeros, enfermería general, o la licenciatura en enfermería. Pero esto Así es, en los hospitales, pero en en los otras hospitales. dependencias de gobierno, digamos, los oficinistas, los administrativos, yo no he visto mucho que haya ese tipo de incentivos, como No que los que mucho, se... porque normalmente es la brigada, cada año se hace el plan anual de capacitación y la brigada se va especializando, que ese es el ideal de algunas dependencias. Sabemos que pues ha habido poca oportunidad de seguir invirtiendo la capacitación en las dependencias, pero sí, algunos de manera voluntaria se siguen preparando y van creciendo en esa parte de hacer carrera como brigadistas, ¿no? El Estado de México, por ejemplo, me ha tocado ver fábricas, se pelean por los brigadistas. Llegan, no sé, un especialista o certificado en montacarguista y de inmediato los contratan. Es brigadista, montacarguista, certificado, se pelean por ese tipo de trabajador. Sí, sí, sí llega a pasar. Pues porque es muy útil, ¿no? Es como tener un buen extintor de incendios o como tener una toma de agua para esos casos, pues el tener dentro de mi empresa a un par de expertos en esto, pues me hace depender menos de los servicios públicos que no siempre nos Así dan es. el servicio. Ahora, me llama la atención también otro detalle de tu carrera. Perdóname que esté yo insistiendo mucho en tu No, no está muy carrera, bien. Marisol, pero lo que pasa es que te admiro mucho por toda esa trayectoria que Muchas has tenido, gracias. una mujer joven que se ha desarrollado todo esto en un campo que en cierto modo, pues como que uno dice, yo está tratando con heridos y a la hora del sismo, pues yo me echo a correr, salves el que pueda y no voy a estar regresando a salvar a otros. En fin, es muy heroico, muy digno de alabanza. La pregunta que te quiero hacer en este caso es, con toda esta preparación técnica, Marisol, tú estás, digamos, en el ámbito, llamemos, no sé si es correcto decirlo, pero en el ámbito docente, es decir, dando cursos, entrenando a otras gentes.
pero también tienes opción o oportunidad de intervenir directamente en la protección civil en todos los días. De manera operativa, sí. Mira, es que de alguna u otra manera no podemos dejar la parte teórica y la parte práctica. Digo, por ejemplo, en el último cargo oficial que tuve, en la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues es retomar después de pandemia esos 2 años que el trabajador hizo home office, y decir, bueno, ¿qué les falta, no? Ah, pues bueno, necesito retomar habilidades en primeros auxilios, habilidades en RCP, revisar extintores, revisar hidrantes. Entonces, generamos la capacitación, pero que también generamos la práctica. O sea, no podemos separar uno del otro. Establecer los puestos de mando, revisar si los tiempos de respuesta de la brigada eran los idóneos. Por ejemplo, el evacuar un inmueble de 500 personas con los tiempos correctos. Entonces, te digo, por ejemplo, esa detección de necesidades, ese es un análisis de riesgos. También más trabajadores post pandemia que ya no tienen las mismas habilidades. Es que yo fui de la brigada hace 5 años, pero ahorita por lo que pasó en mi casa, perdí familia, ya no tienen la misma condición o la misma armonía de decir, quiero ser parte de la brigada. Entonces, esa resiliencia que vamos generando como seres humanos también representa un riesgo. Entonces, no podemos separar la teoría de la práctica, la teoría de la práctica. A lo Pero mejor en este, sí, sí, no te escucho, perdón. sí, a lo mejor en esta etapa laboral, pues eran trabajadores, pues de oficina, más tranquilos. Llegamos a tener un siniestro en 6 meses. Y un siniestro es decir, una compañera que llega descompensada y con un servicio médico a la mano, pues nada más es un traslado. Pero te estoy hablando que un año atrás, en una dependencia muy parecida, que era la central de abastos, teníamos 5 o 10 casos de atención médica prehospitalaria por turno. Ah, caramba. Entonces cambia mucho el escenario, pero porque es la cantidad de aforo que tenemos. No es lo mismo tener un aforo de 500 personas a trabajar con un aforo de, por turno de 50,000 personas, donde ni modo, ahí tenía yo que intervenir porque tenía yo que intervenir, definitivamente. Marisol, ¿y por qué se maneja eso de una manera, llamémosle discreta? ¿Por qué como que no nos enteramos ahorita que me estás dando una cifra de la central de abastos, una cifra tan enorme de casos que Sí, tienen que atender por turno? La verdad es que yo voy a la central de abastos, hago mi compra, estoy durante 3, 4 horas en la central de abastos y no me entero de que pase nada. Un poco claro, como cuando hay un asalto, pues llegan y rodean todo y que no se sepa qué pasó y si hubo un muerto menos, ¿no? Pero ¿por qué la claro. protección civil se mantiene en esa forma tan discreta? Yo a ti te veo de repente que publicas fotografías, algo que me parece muy emocionante, a un lado de un helicóptero y así, que son como que las partes emocionantes porque así lo vemos en las series de Sí, televisión. Pero hay otras cosas como esto que me dices en la central de abastos, a lo mejor tú nunca te subirías al helicóptero, pero el estar organizando la brigada para que en cualquier lugar de una instalación tan enorme como es la central de abastos, pues que tenga el servicio rápido, ¿no? ¿Por qué lo manejan tan discreto? ¿No sería más conveniente, pues, que toda la población nos enteráramos de lo que sucedió, de cómo claro. se le resolvió? Sería un poquito didáctico para la población, ¿no? ¿No te parece? Pues de alguna u otra manera no está oculto. A veces llega a la prensa de manera inmediata y lo hemos visto, ¿no? Como hace 2 días el incendio de una unidad habitacional entre los límites de Iztapalapa y Ciudad Neza. Causó mucho ruido, por ejemplo, porque había una persona que murió. En esa zona es muy complicada por quién atiende, quién te llega a apoyar, etcétera. Pero no es discreto. Fíjate que, de hecho, nosotros con ese análisis de riesgos trabajamos la toma de decisiones. En mi caso, por ejemplo, llego a una dependencia, llego a un inmueble, de inmediato, pues, ¿cuál va a ser nuestro mecanismo de respuesta inmediata? Y siempre hacer trabajo de prevención, porque de eso depende nuestra toma de decisiones, definitivamente. Así como se hace en lo micro, no sé, en una pequeña tienda de abarrotes, a cualquier otro establecimiento mercantil de mayor aforo, ni se diga en una dependencia tan grande como esta. Ahí tuve la oportunidad de que hicimos un convenio con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil precisamente para trabajar la prevención.
crónica de una muerte anunciada, ves el caso, ves el riesgo, ya sabemos qué va a pasar y no es que seamos Ah, adivinos, aves de mal simplemente, agüero, claro, claro, exactamente, claro, simplemente los tiempos claro. donde se van a presentar las cosas. No, y la experiencia, por supuesto, ¿no? Claro. Marisol, querida, permíteme hacer una pausa. Vamos a saludar a nuestros amigos de Internet, que ya Muy tenemos bien. afortunadamente muchos de nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando. Mira, llegó Jair Sí. Jiménez. Jair, querido, otra vez ganaste tú el primer lugar, llegó a la meta rapidísimo. Dice, buenas noches, bienvenidos de regreso, triple abrazo fraternal. No, Jair, pues qué gusto que estés con nosotros, es realmente muy enorgullecedor y pues esa es la razón por la que trabajamos. Guillermo Arturo Sopeña Cruz, muy buenas noches, queridos hermanos. Él nos está hablando desde del otro extremo del país. Él está en el norte, allá en Ciudad Juárez, y Jair en el sur. Norberto Manuel Guerrero Cortázar, buenas noches a todas y todos. Interesantísimo tema. ¿Verdad que sí es muy interesante? Imagínate la protección civil, nos estaba platicando a Marisola hace un momentito, y lo vamos a continuar en el tema desde el riesgo personalísimo, que solamente yo puedo correr al entrar a mi casa, hasta lo que le puede ocurrir a todo el país, ¿no? Imagínate una guerra o cosas de estas. Georgina Cabrera, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Tema de suma importancia para toda la sociedad. Muchas gracias por compartir conocimientos. Imagínate, mi Gina de mi corazón te manda saludos, Muchas Marisol. gracias. Erubiel Rodríguez, saludos, Rafa y Gina, buenas charlas. El doctor Erubiel Rodríguez, fíjate que el doctor ya estuvo con nosotros y hablábamos con él de un tema interesantísimo. Ojalá que muy pronto, él, como todos los médicos y como todos los expertos y profesionales en esto de atender a la humanidad, pues siempre están muy ocupados y siempre andan a las carreras. Pero el doctor Erubiel Rodríguez, aparte de ser un amigo extraordinario y muy cercano a nuestro corazón, es un gran profesional y es un hombre íntegro y con un gran corazón. Pero fíjate que estábamos platicando con él, Marisol, acerca de las enfermedades que yo llamo enfermedades de la pobreza. Y es interesantísimo. Esto parecería así como que somos clasistas, pero de ninguna manera las enfermedades también son clasistas. Hay un ámbito diferente y muchas cosas importantes. Ojalá que pronto podamos volver a contar con la presencia del doctor Erubiel Rodríguez. Él tiene su consultorio allá por la Campestre Churubusco. Pero pues ya sabes que los médicos andan para arriba y para abajo todo el día en la ciudad, entonces nos cuesta un poco de trabajo contar con él, pero vamos a luchar por hacerlo. Emanuel Benito Cosa Arámbula, muy buenas noches, queridos hermanos, y gracias por la ventana. Gracias a ti, Emanuel, un abogado experto en todo lo que es las leyes, otro mundo completamente diferente. Ojalá que también pronto, Emanuel Benito, estés con nosotros. Tengo algunas preguntas que hacerte como abogado, ojalá que nos acompañes. Nancy Yoguayolotli, un abrazo de luz a todos mis hermanos. Nancy, querida, fíjate que Nancy está metida en el mundo de la cultura prehispánica y parece mentira, pero como bien dice el presidente López Obrador, cuando consideramos nada más que los españoles vinieron a civilizarnos, la verdad es que nos mordemos de la lengua porque las culturas, los países que existían aquí en Mesoamérica, pues tenían conocimientos avanzadísimos en medicina y en muchas cosas, y yo estoy seguro que un ramo de la protección civil también lo manejaban porque hay Claro. vestigios de cosas muy importantes. Virgilio Rodríguez, saludos fraternales desde Calakmul, Campeche, también en el sur, allá sur-sureste de la República, allá por la península de Yucatán, está Virgilio Rodríguez. Es que tenemos cariños y tenemos gentes importantísimas de nuestro auditorio, Marisol, amigos. Fíjense que Virgilio Rodríguez es un geólogo muy dedicado y enamorado de su profesión, y pues está ahorita así como en el paraíso porque está desarrollando todo lo del Tren Maya. Entonces, imagínate para un geólogo tener la posibilidad de trabajar en un proyecto tan importante, es un proyecto el proyecto de la vida, en un terreno tan complicado como son la península de Yucatán, con un suelo muy especial, con los famosos cenotes y cosas importantísimo. Aurelio Tapia Quipe, Gran Logia, nombre tan, querido, qué nombre tan sospechoso. Aurelio, ¿no? Por Dice, galloso. Aurelio dice que es un hombre muy sospechoso por ser Gran Logia. Sí, no sabes, Aurelio, no solo el nombre de Gran Logia, todos nosotros somos muy sospechosos y ya te platicaremos en algún tiempo, hoy no, pero en otra ocasión te platicamos todas estas sospechas que además están bien fundadas, ¿eh? Adolfo Galindo, saludos queridos hermanos. Adolfo Galindo, sabes que anda, él anda también en playa, pero está en Oaxaca.
entonces Oriente cerca de Oaxaca. Te mandamos un saludo y un abrazo, Adolfo Galindo. Manuel Benito, estoy a sus órdenes, como usted guste. Pues muchas gracias y me manda su teléfono. Te agradezco mucho, Manuel. Vamos a hacer contacto y lo platicamos con mucho gusto. Bueno, no te distraigo más, mi querida Marisol, porque la verdad es que me emociona mucho platicar con nuestros amigos internautas, Muchas porque gracias. el programa finalmente tú y yo lo disfrutamos mucho, yo especialmente con tu presencia, pero si no es para compartirlo con nuestros amigos internautas, pues ¿para qué lo hacemos? Estar aquí solitos hablando como loquitos, pues no tiene sentido. Entonces, compartir Exacto. con ellos experiencias y de repente nos hacen preguntas y nos hacen comentarios según los temas que la verdad nos simbran, nos sacuden, porque no está uno tan preparado, Marisol, como para contestar todos los puntos de vista de nuestros internautas. Entonces, me encanta cuando ellos tienen participación y después de la plática de hoy, cuando terminamos la transmisión en vivo por Facebook, se edita nuestra charla, esta entrevista, se edita y se sube a la página que se llama Charlas Entretenidas en YouTube. Y ahí se queda también, igual que en Facebook, se queda para siempre, todo el mundo lo puede seguir viendo. Y hemos tenido experiencias bonitas porque hay algunas charlas, Marisol, algunas transmisiones que ya tienen 3 o 4 años y de repente alguien la vuelve a ver y nos hace comentarios y nos hace preguntas y Preguntas. es emocionantísimo. Marisol, me interrumpí, pero me comentaste un poquito, dijiste una cosa que me llamó la atención, dijiste el último conexión o el último contacto que tuve como empleo oficial. Esto quiere decir que actualmente el gobierno no tiene el privilegio de contar con tu Fíjate que apoyo. sí, yo dejo esta última dependencia en marzo del 2023, el año pasado, pero me incorporé en la rehabilitación de línea 12. Ahí ya fue un cargo diferente por las actividades o mi formación como técnico en urgencias médicas y también manejo toda el área de seguridad e higiene laboral. Ahí, pues mi trabajo es muy diferente. Al ser empresa privada, obviamente, pero que le trabaja a una dependencia de gobierno como lo es Metro, engloba un poquito más complejo el tema de la seguridad de los trabajadores. Entonces, la rehabilitación, pues, ya no es lo mismo tener a tu cargo 500 personas a tener a tu cargo a 12 trabajadores, 15 trabajadores, pero especialistas en alta tensión, y en este caso que era el manejo de la catenaria. Y de mi trabajo personal, pues manejar toda su formación desde la prevención de sus 5 minutos de seguridad e higiene antes de ingresar hasta sus carpetas de respuesta a emergencias, Y para en un, evaluarlas como cliente, en este caso cliente de una empresa tan grande como es Sixa, antes Carso, ¿no? pero además en un momento, en una situación, en un ambiente de altísimo riesgo, Sí, de claro. riesgo latente, ¿no? Latente, porque bueno, aquí yo puedo correr el riesgo de que me caiga un cable o me caiga un rayo, pues es una extraordinaria situación en la vida. Pero si estoy Así trabajando es. todos los días, como tú dices, en la catenaria, es decir, la catenaria es el cable por donde viene la corriente Así es. Así es. que alimenta los motores. Bueno, si estoy trabajando en ella y a veces en línea viva, es decir, con carga eléctrica, pues esto ya no es un accidente remoto, sino es algo muy cercano y muy probable, ¿no? Así es. Y entonces, como te decía, las emergencias o el riesgo se va concatenando. El trabajador a veces en su inconsciencia, yo de broma por en serio les decía los lunes, ¿quién viene crudo, no? ¿Quién tuvo fiesta el fin de semana? Y no es broma porque de ahí se desprende que pueden realizar o no ciertas actividades. Ellos realizaban trabajo en alturas. Pues no es lo mismo un trabajo que lo vas a realizar pie a tierra, aparte todavía anclarte y aparte si tienen serios problemas emocionales. ¿Por qué? Porque lo que se identifica es que pueda tener un accidente el trabajo. Claro. Oye, Entonces, Marisol, y en sí, ese caso, en esa situación, en ese ambiente especial, ¿no te encuentras con una especie como, no sé si podría yo llamarle correctamente, celos? Es decir, yo soy un super electricista con una gran experiencia como electricista, he trabajado aquí y allá, y tengo 20 años trabajando de electricista. ¿Qué me viene a enseñar esta señorita de protección civil y de riesgos? ¿Qué me va a enseñar a mí de manejo de la electricidad? ¿No te encuentras con ese tipo así como de resistencias? fíjate que ahorita ya no mucho, antes sí, porque ahorita en toda la industria de la seguridad y higiene, desde una obra muy pequeñita hasta una obra muy grande,
hay muchísimo personal de seguridad, desde técnicos en urgencias médicas, paramédicos, los mismos ingenieros por ejemplo, no me tocó auditoría, pero ha pasado en otras áreas donde te auditan que estas carpetas cumplan con toda la normativa correspondiente a la necesidad de la obra o a la necesidad del proyecto. Entonces, al ser ya tantos, ya no es como hace 15 años, que te podía decir que sí había mucha resistencia del trabajador, Ese es, muchísima. Ahorita ya no, ahorita ellos ya se adaptan. A veces ellos, bueno, me gusta mucho trabajar con ellos las técnicas pues en estos años de experiencia y capacitación, pues muchas técnicas de andragogía, de saber cómo viene el trabajador. O sea, no es lo mismo a los 30, a los 45, a los 50 años que el trabajador está más preocupado a lo mejor por sus nietos, por el hijo, por los 15 claro, años de la hija, claro, claro, de responder de manera eficiente o eficaz a su trabajo, aún claro, siendo el mejor o el más hábil. Y ellos mismos lo platican, ellos mismos lo proyectan, pero eso requiere de mi parte, pues, involucrarme un poquito más con ellos. claro. Entonces, pero con el objetivo de prevenir, únicamente. Sí, a veces cuando el trabajador es muy resistente, pues yo soy de la idea de, y se lo decía a algunas compañeras hace algunos años, de evitar esos roces. También es parte de la prevención. Es parte de la prevención, evitar esos roces con los trabajadores. ¿Por qué? Porque no todos estamos al mismo nivel, no todos Ya. trabajamos igual. Ajá, les decía, Aprender a manejar la máquina humana. exactamente. Y son momentos. Ajá, hace muchos años, en las primeras obras, te puedo hablar, estoy hablando del 2008, 2007, una compañera, eso es muy rápido, de recursos humanos, va a la obra y solo llevaba los cheques de su finiquito. Al salir de la obra, pues se encuentra el coche todo dañado, ¿no? Y me tocó atenderla como paramédico en ser el primer respondiente. Le decía, ¿qué pasó? Y me decía, es que yo nada más vine a dejar el cheque. Sin embargo, fue el detonante para ser agredida. No en su persona, pero es 5 minutos antes llegué y a lo mejor hasta en su persona. Pero la crisis donde ella cae, pues es en esa, ¿y yo por qué no? O sea, ¿yo qué tenía que estar haciendo aquí? El trabajador está en otra frecuencia. Entonces, representa también el trabajador en ese estatus un riesgo, y un riesgo para nosotras, ¿no? En este caso, con mujeres en ese ambiente laboral. Entonces, sí, Sí, sí enfrentamos muchas cosas. en ese caso, la prevención no vendría de proteger el coche de la señorita, sino realmente a ayudarla a resolver su situación una vez que le ocurrió el accidente, una vez que se dio cuenta de la tragedia que había ocurrido con su coche, ¿no? Y entonces Así ahí, pues, es, uno se puede jalar los pelos o desmayarse, o caerse a media vía, qué sé yo, ¿no? Y entonces ahí es donde sí ayuda, digamos que si tú me das consejos de protección civil, decir qué hacer esto en un momento dado y en otro, ¿qué debes hacer? Sí, sí me enseñas y en un momento dado sí voy a reaccionar de mejor manera, Marisol. sí, definitivamente, desde mantener la calma. Digo, a lo mejor un ejemplo burdo de nuestros bienes materiales, pero te explicaba, o sea, salir de nuestro centro de estudio, salir de nuestro centro de trabajo, ya lo hacemos con otra energía que no es la misma de la mañana, que ya no es la misma de la tarde. Entonces bajamos la guardia y nos convertimos en ese ser más vulnerable, obviamente para la otra parte, ¿no? Y de igual manera en la respuesta a emergencias. No es lo mismo estar en casa, que se active la alerta sísmica y estar preparado en la casa a estar en el centro de trabajo. En el centro de Claro, trabajo lo vemos, los brigadistas responden, si yo soy más ocupado, a lo mejor tardo en responder, y si yo soy la brigada, de igual manera. Y los diferentes horarios, eso es importante que como brigadistas también lo analicemos. No va a responder el trabajador de igual manera en la mañana, en la tarde, a la noche. Ujú. Y para todo el resto de las emergencias, no nada más un alertamiento sísmico. Lo vimos en pandemia, los primeros meses, no sé si recuerdas, ilustre hermano, que se presentó un alertamiento y todos estamos haciendo home office. sí, cómo no. Dices, ay, mi maleta no estaba lista. Híjoles, trabajar en protección civil y mi maleta de seguridad no está lista. ¿Y qué tengo que tener una maleta en home office? ¿Sí? Entonces, Además, a las 2 de la tarde estábamos en pijama exactamente. o Estábamos haciendo home office.
A lo mejor hasta sin pijama. Sí, Sí, Marisol, ahorita que tocaste este tema, me pareció que es hermoso cómo se van derivando unos temas y otros, sobre todo en este caso, yo confieso, pues no conozco nada, y entonces hablar con una súper experta como eres tú, pues es delicioso. Hablabas tú desde el punto de vista del riesgo personalísimo. Decías de entrar a mi casa y a lo mejor hay alguien que me va a agredir, a asaltar, en fin, ese riesgo, hasta riesgos ya más grandes, como por ejemplo lo que ocurrió en Acapulco con el huracán Otis en octubre. Otis. ¿Cómo puede ocurrir, cómo puede funcionar la población de mejor manera? De repente ve uno como que hay comentarios, por ejemplo, los huracanes en un área como Acapulco, pues ocurren todos los años, o sea, siempre hay huracán. No hablemos de la península de Yucatán, Cancún y eso, que hasta la playa se ha llevado el huracán. Entonces, si Así yo es. viviera en la costa, pues yo ya sabría que va a haber huracán, ¿no? No hay de otra. Y si vivo en una región sísmica como la Ciudad de México, pues vamos a tener terremotos y de cualquier otro lugar del mundo donde están las famosas estas fallas eh, Geológicas. tectónicas o como le llaman las placas, pues se está moviendo el planeta, ¿no? Estábamos viendo aquí, por ejemplo, aquí mismo en nuestra ciudad, hay asentamientos humanos, hay unas colonias acá en la zona eh, por ejemplo, acá por Tláhuac, por Iztapalapa, que están asentamientos humanos en el cráter de un volcán, materialmente Ah, en el sí, cráter, allá al fondo del volcán, desde luego toda la ladera de subida, pero luego pasan el borde y al fondo están viviendo la gente. Entonces, ¿por qué no ha funcionado ahí el gobierno? ¿Por qué no ha funcionado la protección civil? ¿Por qué se permite que se construyan esas casas que, Marisol, en algunas laderas empinadísimas, prácticamente es un muro vertical del cerro, hay casitas hasta de 5 pisos, pero están sobre 2 cuartos. La planta baja son 2 cuartos o 3 cuartos, cuando mucho, un área limitadísima. Y entonces la familia, pues dice, este es mi único terreno. Entonces, lo que le llaman ampliar, construyen otro y otro y otro y hasta 5 pisos. Y todavía arriba de los 5 pisos, un tinaco de 500 litros o de 2 tinacos de 500 litros llenos de agua. Es decir, estamos hablando de otra tonelada más allá moviéndose en el momento del sismo. sí. Allí yo digo, es que los técnicos de protección civil no vinieron a tiempo aquí a salvar a la gente que se le cayó su casa, pero no ha sido una acumulación francamente delictiva de las autoridades permitir que eso ocurra, porque yo te quiero decir, Marisol, y lo digo con todo el cariño y el respeto para nuestros amigos que están en el gobierno, si yo quiero hacer un arreglito en mi casa y pido medio camión de arena, llegan los del material y lo depositan en la banqueta, no pasa media hora sin que llegue una patrulla y me multe y me obliguen a retirar la arena de la banqueta. En media hora ya está la autoridad vigilando. ¿Cómo es posible que se llene un cerro de casas, que se llene el cráter de un volcán y que no haya una autoridad que detenga esa construcción, que impida el comercio ilícito de esos terrenos? Porque no son terrenos gratuitos, son terrenos que alguien vendió. Entonces Son área protegida, de hecho. pero se Son área vendieron protegida. y te aseguro que Es. se vendieron 3 o 4 veces. Y luego se comienza a construir. Imagínate el acarreo de material y todo eso. Son años que han estado trabajando. Aparte de la protección civil, y esto lo platicaremos con abogados, ¿no vendría una terrible responsabilidad que se le acumulara a quienes han sido autoridades en esas épocas? Pues seguramente sí, si se pudiera, ¿no? Es que es un tema muy interesante y yo lo resumo de esta manera, ¿no? Que cada quien haga su trabajo. La construcción social de riesgo, sí es. Ahorita que lo comentabas, hablar del currículum, hace algunos años, en el 2019, estuve en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli. Tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo. Y en ese trabajo de campo, pues es muy interesante ver cómo se va construyendo el riesgo. Ajá. Viviendas al lado de la presa, viviendas al lado del lago, viviendas en áreas, y de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, hoy circulamos, mañana ya está una vivienda sentada. O sea, esta construcción social del riesgo y qué hacemos como autoridad, qué hacemos municipios, definitivamente cuando hemos estado de un lado y del otro, no hay autoridad que alcance para supervisar.
por esto, ¿no? Definitivamente tienes toda la razón, pero bueno, y si ya se construyó en estos espacios, ¿qué hacemos como autoridad? ¿Qué hacemos como funcionarios para generar esas políticas públicas focalizadas para reducir el riesgo? O que ya lo tienes ahí, pero ahora, ¿qué voy a hacer yo como autoridad? ¿Qué voy a hacer yo como funcionario de protección civil para reducir el riesgo o minimizar? Se pueden hacer muchísimas cosas. De hecho, ahí en la parte donde mencionabas, en los taludes que hay en Iztapalapa se ha construido o se ha buscado que se reduzca el riesgo. Definitivamente ya son viviendas que se han construido a lo largo de 30 años y precisamente ellos lo manejan. Después de que tuvieron el problema de la vivienda en el año de 1985, se fueron a zonas más alejadas, pero pues obviamente sin control alguno, sin esas políticas públicas de construir en un lugar que fuese seguro. Y lo vimos en el 2017. De hecho, está un documento abierto a todos en las redes sociales y en Internet de la reubicación de las viviendas dañadas en las colonias de Cananea y los límites de Iztapalapa y Tláhuac, porque ahí tenemos un cruce de una falla geológica que cada movimiento va a generar daño en las viviendas, cada movimiento daño en la vivienda. Y se concatena con otra situación económica de la comunidad. Al tener en desorden sus trámites, pues obviamente no hay autoridad que pueda brindarles la ayuda. Entonces, Claro. son áreas, algunas áreas protegidas, no cuentan con la posesión del bien, del inmueble, entonces también ni siquiera para recibir apoyos y regularizar. Y hay colonias completas. La unidad habitacional de Ermita Iztapalapa no paga ni energía eléctrica. Estamos hablando de cuántos años tiene de construcción esa unidad habitacional y aún así con problemas. Entonces, definitivamente son problemas sociales. Y Claro. yo lo resumo, si todos hiciéramos nuestro trabajo desde la autoridad con la voluntad política, los funcionarios mismos como especialistas en el tema, y seguirnos profesionalizando, pues brindar una mejor calidad de vida a estas familias, ¿no? Claro. Generar estas políticas públicas focalizadas a reducir el riesgo. Digo, sin duda alguna, lo que decíamos de Guerrero, créeme que de ahora en adelante no habrá funcionario que tome el cargo sin que no se especialice en alertamiento temprano para no vuelva a pasar en Acapulco lo que ya vimos que se presentó, ¿no? Alertar de manera oportuna nos ayuda a reducir daños y pérdidas. Finalmente, como sociedad buscamos eso. Sí, que haya alguna autoridad que me asesore, pero también yo como ciudadano, en este caso nuestros queridos hermanos que están aquí, pues con toda la confianza siempre lo hemos dicho, acérquense a nosotros, con mucho gusto estaremos ahí dispuestos a brindarles ese apoyo, esa asesoría, ¿qué puedo hacer? En algunos talleres, tú lo has visto con nuestro querido hermano Rafa, pues hemos hecho esa traducción al lenguaje común de esta protección civil, pero para que nos ayude a todos, desde nuestras familias, nuestros amigos, ¿para qué? Pues para apoyar un poquito a nuestra sociedad en reducir estos daños y pérdidas, Claro. en prevención. Ahora, Marisol, ahorita que tocas estos temas, se me ocurren otras cosas que quizá no tengan mucho que ver con tu profesión, pero que pues como sociedad, como un individuo cualquiera que ando en la calle, me doy cuenta de los riesgos enormes que se producen. Por ejemplo, el ruido. El ruido también, platicaba yo en alguna ocasión con nuestro hermano y amigo Rafael Rivera, es también un factor que enferma a la gente, que puede producir Claro, grandes accidentes. Y yo digo, las autoridades de la Ciudad de México, que todos los días circulan por el centro de la Ciudad de México, que se dieran una vueltecita por la primera calle de ayuntamiento, pues más bien de República del Salvador, ahí donde venden bocinas, venden aparatos electrónicos, yo te sí, aseguro que es un ruido que a los pobres empleados, los que pasamos por la calle, sentimos el golpazo del ruido. Y además, cada local tiene sus propias bocinas a todo volumen, con su propia música. Entonces, cuando tú pasas, es simplemente un barullo ensordecedor, no es ninguna melodía porque se oyen todas. Y sí. aparte de eso, los empleados que trabajan en cada una de esas tiendas, imagínate pasar un turno de 8 horas o 9 horas en ese ruido. Allí no podría también pues, encenderse los focos rojos de la protección civil o de alguien en alguna autoridad responsable, porque ahí podría ser la Secretaría del Trabajo, Protección Civil,
hasta derechos humanos. Si yo trabajo en Claro, una empresa de esas, pues mi sueldo y no le voy a reclamar al dueño, oye, bájale a tu radio. Trabajo y esa es la necesidad del lugar, pero yo creo que sí podría reglamentarse eso. Luego, un tema un poco más cercano a ti, ahorita me contestas, un asunto un poco más cercano a ti, los operarios de las ambulancias. Yo no veo la razón de que vengan con un griterío, un escándalo ensordecedor con sus sirenas, justo detrás del Metrobús. El Metrobús no se va a hacer a un lado, el Metrobús ahí viene. Ah, pues los señores de las ambulancias vienen con su escandalazo pegados al sí, autobús, no sé qué vienen logrando. Y luego, pues no sé si realmente vengan en una emergencia, pero ¿cuál sería la razón de agravar la angustia del público con ese escándalo? Y luego ya pasó la ambulancia, vienen las patrullas o las camionetas, esos panel de la policía o las otras pick-ups de la policía, igual con sus sí, sirenas desaforados, como si fueran a detener a los malos, ¿no? Y realmente no veo la razón. Todos esos no son riesgos también que corremos como claro. población. Los excrementos de los perros, de los gatos, que pues caray, no es algo que me pueda ocasionar la muerte en ese momento, pero cuando me paro a comer tacos en la esquina, pues estoy comiendo tacos Contaminado. salteados con excremento de perro y con orines de gato o de perro también. Entonces, todo esto no entraría dentro del terreno de tu profesión. Pues de hecho sí, de hecho sí, todo precisamente en este análisis de riesgos locales, que este análisis se hace, lo hacemos en las empresas porque es reglamentario. Lo deberíamos de hacer en nuestras colonias, en nuestro edificio, como lo comentas, precisamente como esa parte cultural, así como la protección civil se nos tiene que hacer una cultura de prevención, ese tipo de detalles se nos debe ser cultural. Antes veíamos que, aunque si ya no vino la señora que barre la calle, pues cualquiera vecina lo hacía. Ahora no. Ahora nadie barrió, se queda así, así se queda, porque hasta que no venga la señora que barre la calle. Entonces es cultural y lo dices con cierta razón. Un perrito pequeño no contamina lo mismo que un perrito grande. Y así se queda porque no hay quien lo limpie. Entonces, claro, es cultural y creo que estamos en una etapa donde todos debemos regresar a esta parte de reeducación y transmitirlo. O sea, sí es cierto, es parte y lo vivimos. ¿Qué genera el alto volumen en las personas? Genera un nivel de estrés que obviamente va a detonar en violencia y es parte de la prevención. Ajá. Lo vemos, ese trabajador ya no va a tener la misma respuesta al de al lado. Pues genera roces, genera a mayor cantidad de personas, pues mayor problemática. Entonces, y lo hemos visto en vía pública, o sea, si el conductor ya trae el estrés por el simple hecho de traer un vehículo Claro. conduciendo, le aumentamos el estrés o tienen un accidente, entonces es parte de la prevención, sí, claro, o sea, volvemos a lo mismo, es una política pública que se debe de trabajar. O Hay sea, muchas cosas que tenemos que hacer. Marisol, déjame saludar a nuestros amigos. Fíjate que está Manolo Valencia, dice, ¿dónde puedo tocar las puertas de su templo? Gracias. Manolo, muchas gracias. Bueno, está un poquito fuera del tema, pero me da mucho gusto que te intereses en la institución masónica. Mira, por favor, si nos permites aquí, le llaman inbox, es decir, el messenger de nuestra página de la Gran Logia Independencia. Por favor, mándanos tu mensaje y mándanos tu teléfono, pero hazlo en inbox para que no se permite, no se preste a que te molesten otras personas. Entonces, mándanos tus mensajes y con mucho gusto hacemos contacto contigo, alguno de nuestros hermanos que se encargan de este tipo de asuntos. Edgar, saludos, querida hermana Marisol, una gran profesional. Edgar Valenzuela, pues te manda gracias. un saludo muy especial, Marisol. Edgar, qué bueno que estás conmigo, me da mucho gusto que ahora tengo dos personajes aquí platicando. Leticia García, saludos fraternos a todos mis queridos hermanos. Leticia hermosa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hacía mucho que no nos comunicábamos, qué bueno. Y Virgilio Rodríguez, Protección Civil, son, ¿cómo Somos dice? todos. Déjame ver, dice, Protección Civil somos todos y comienza con el conocimiento del entorno y el respeto a la naturaleza. Pues sí,
Sí, pero pues alguien tiene que enseñarlo, porque si no, ni siquiera nos preocupamos por nuestra propia salud. César Alpizar, justamente esta semana me tocó mirar un atropellamiento de una ambulancia de protección civil, porque circulaba con sirena abierta, pero en el carril contrario de Avenida San Juan de Aragón, al cruce con Eduardo Molina. Lamentablemente, un ciclista no intuyó que al cruzar se encontraría con una ambulancia a toda velocidad en sentido contrario. Muy lamentable. Sí, efectivamente, esto que estamos platicando, sí, mi querido César, y sí tienes toda la razón, es algo que hemos observado, el abuso de las personas, o sea, por el hecho de que vengo manejando una ambulancia, tengo el derecho a todo. Lo Así mismo pasa, es, y lo digo con respeto y con todo el cuidado, lo mismo pasa con una señora que trae un niñito pequeño en sus regazos, en sus manos porque trae un niño pequeño, cree que es posible que se pare en cualquier lugar y que su niño defeque en la banqueta y que el niño grite o haga lo que sea, o que te patee o que te gane el asiento, en fin, es un poco de irresponsabilidad y decía Marisol hace un momentito, tiene que pasar esto, permear a nuestra vida diaria, que todos vayamos así haciendo una es. cultura del respeto por los demás y demás. Y llegando a este punto del respeto por los demás, Jair Jiménez nos dice temas de mucho interés, por supuesto que sí. Fíjate que hablamos hace un momentito, así muy de volada, Marisol, acerca de la tragedia de Acapulco. Y aparte de todo lo que ocurrió en Acapulco, que por cierto creo que fue un asunto fuera de serie, la velocidad con la que se desarrolló de una tormenta tropical a un huracán de grado tan grande como el que afectó ahí a Acapulco, pues fue fuera de lo normal. Pero aparte la reacción del gobierno, pues ha sido fuera de lo acostumbrado. Normalmente ya sabíamos que los gobernadores marcaban, pedían que se declarara emergencia nacional o que se declarara área con tragedia y esto les Así es. permitía tener un montón de dinero sin ningún control. En esta ocasión el gobierno, por medio del ejército, de las Fuerzas Armadas, ha repartido alrededor de 250,000 juegos de refrigerador, estufa, pero directamente a los damnificados, directamente a A cada los familia, usuarios. para que no fuera a llegar un barbaján, que mi gente, y dame a mí 50 de estos y yo los reparto con mis cuates, ¿no? No, se estuvo haciendo de una manera muy razonablemente bien dedicado y además una respuesta muy rápida. Pero hubo algunas acusaciones, Marisol, no sé si son fundadas o no, algunas acusaciones de que el pueblo, la gente, se dedicó al vandalismo y eso sería pues, muy triste, ¿no? Que el hecho de que, oye, sí, el aire se llevó el techo la palapa de mi jacal, es que terrible, voy a sufrir para volverlo a construir, pero eso no me autoriza a irme a Walmart y robarme una televisión o robarme un refrigerador. Y se dice que eso ocurrió. Tú que estás más cerca, que estuviste metida en este mundo, ¿cómo ves ese asunto? ¿Fue cierto? Pues sí, sí fue cierto y volvemos al tema de cómo responde el ser humano y cómo se vuelve resiliente ante estas circunstancias. Y lo hemos visto en todos lados, ¿no? Se voltea el camión de X marca y lo que hace es la población va y a ver cuántos quedaron bien para llevármelos a mi casa. O sea, definitivamente es un fenómeno social, no se puede evitar. Obviamente lo vemos de diferentes posturas, no es lo mismo la gente de la costa del Golfo, no es lo mismo la gente de Veracruz, no es lo mismo el norte del país y los del sur. Entonces, de alguna otra manera, la sociología lo interpreta de esa manera. La gente o la supervivencia humana va a responder, se volverá más o menos resiliente. Y yo creo que no se puede calificar cómo respondemos ante este tipo de siniestros o cómo va a responder. Se pueden prever ciertas cosas. Sobrepase o no sobrepase nuestra capacidad de respuesta es lo que define en que una emergencia mayor se convierta en desastre. Definitivamente no estábamos preparados ni como sociedad ni como gobierno algo que se presentara de esta manera. Sin embargo, creo que son lecciones aprendidas, valdrá la pena seguirlo analizando, tanto cómo respondió la autoridad, cómo responde la sociedad. Sin duda creo que se brindó como el pueblo mexicano que somos muy resiliente y muy solidario, de brindarles el apoyo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer muy cercano cómo los hermanos bomberos o los hermanos de protección civil ayudaron de manera muy directa
a los bomberos que también habían sido damnificados y sin embargo tenían que hacer la doble función, damnificado en mi vivienda y seguir trabajando para la sociedad. Maravilloso. Así es. Entonces, creo que no se puede calificar si bien o mal, sino es una lección aprendida y que nos deja mucha tarea para un futuro, ¿no? Para los siguientes que tomen los cargos de coordinaciones estatales de protección civil, coordinaciones municipales, de, de seguirse preparando, de conocer su población, ejercer, de hacer análisis de riesgos y de hacer esas políticas públicas para que puedan responder a sus emergencias locales, estatales y nacionales, ni se diga, ¿no? Ya vimos, funciona o no funciona, tener o no tener, cómo rehacer un plan de emergencias. Hace unos 2 días me decían, y bueno, ahorita tenemos agua en el Cutzamala, va a haber alerta nacional, va a haber Ciudad de México alerta municipal para los municipios que sí dependen de esa contingencia de agua, también es parte de seguridad. Entonces, todos estos temas se van concatenando, no deja de ser parte de respuesta de gestión integral de riesgos y protección civil. Lo interesante aquí es cómo lo hacemos. Claro, eso es importante. Un último, porque se me está acabando el tiempo, Marisol, y yo Sí, sí, es cierto. tengo tanto que quisiera yo tomar a Marisol y exprimir sus conocimientos y Gracias. compartirlos con todo nuestro auditorio. Hay un asunto, me parece siempre he estado con la idea de que las facultades universitarias, donde se producen los profesionales de diferentes ramos, en este caso me toca muy cercano lo de ingeniería y arquitectura, no deberían de tener dentro de su currículum, dentro de su programa de estudios, en el que se ve la capacidad de la estructura y que si el terremoto, todo lo que se sabe técnicamente de cómo se debe construir edificios. ¿No se debería de tener un curso de protección civil para que no se cometan las aberraciones que se cometen en la construcción, sobre todo ahora que no vivimos en una época en la que la ingeniería y la arquitectura respondan a las necesidades humanas, sino responden a las necesidades mercadológicas y a la cosa financiera? Entonces, yo veo los edificios, por ejemplo, en la facultad te enseñan, en la facultad de arquitectura te enseñan que pues una habitación debe tener tanto por tanto porque va en función de las medidas de un ser humano. Las camas Sí, deben medir tanto por tanto, y, en fin, todas estas medidas que le llaman ergonómicas, es decir, que el trabajo sea menor y además antropométricas, es decir, que vaya en relación con el cuerpo humano. Pero actualmente no es así, se maneja por dinero. ¿Cuánto cuesta esta así puerta? es. Pues te voy a hacer una puerta de 60 centímetros. Oye, pero ahí no cabe nadie, no importa, pero es la mitad de una hoja de triplay, ¿no? Entonces se maneja todo financieramente. Y por ejemplo, vemos la construcción de enormes rascacielos, de enormes condominios habitacionales, colonias enormes. Y la verdad es que se paran los pelos de punta. Pues está bien, a lo mejor no se cae el edificio, pero cuando todos estemos asustados queriendo salir del edificio en caso de alarma sísmica, nos vamos a matar en las escaleras o nos vamos a matar en las puertas o no encontramos por dónde salir, ¿no? Hay verdaderos laberintos en las unidades habitacionales, verdaderos laberintos entre los edificios que no puedes salir. Y luego colonias, por ejemplo, Tláhuac, toda la alcaldía de Tláhuac, son unas banquetitas, Marisol, pequeñitas, los que viven allá lo sabrán, Pequeñitas. pequeñitas, pero además sembradas con árboles y con postes, y aparte como hay una gran proliferación de autoconstrucción, entonces todas tienen montones de escombros y de materiales. De manera es que si tú vas caminando por las calles, tienes que bajarte al arroyo. Y en el arroyo vehicular están coches estacionados y aparte vienen las motocicletas, esas que dan servicio de taxi, y te puedes atropellar o viene el autobús terrible. Todo eso no debería de estar normado. Ya no hablemos tanto de la autoridad, que decías tú hace un momento, no hay autoridad que alcance. Sin embargo, cuando yo viajo, sobre todo en estas semanas que vienen por delante, hasta el lugar más apartado hay un anuncio del candidato a diputado. Entonces, si Así logró es. llegar a pegar su propaganda y su retrato ahí riéndose, yo no veo por qué no, si logró hacerlo para su publicidad, por qué no después dar servicio y atención a la población. Pero digamos que ese es otro asunto. Yo decía esto de, ¿por qué no insertar a los especialistas Así como es. tú en protección civil en las carreras afines, en la protección civil, en la construcción de unidades, de edificios, etcétera? Y que esto se fuera desarrollando en la sociedad en su conjunto, porque aún obras públicas
pues lo vimos con la construcción de la línea 12 del metro. ¿Cómo es Así posible que es. se caiga un puente sobre los automóviles y ahora que están construyendo ahí otro viaducto por allá por el sur, ¿cómo es posible que la grúa se le doble y apachurre unos automóviles? Por milagro realmente no hubo muertos, ¿no? Pero todo esto no se ve que haya la cultura de la prevención. Marisol, estamos a Pues sí, punto de fíjate terminar. que, ¿Cómo cerrarías esta plática de hoy? pues definitivamente sí, ilustre hermano, lo ideal sería eso desde, y lo existe, de hecho el Instituto Politécnico Nacional en ciertas carreras incluye normativa, no, normativa de, por ejemplo, para los ingenieros arquitectos, incluye hay una materia de seguridad y higiene laboral, no como protección civil, pero sí se toca el tema de seguridad, a lo mejor no tan amplio, pero sí definitivamente sería parte de la prevención. Y más en Ciudad de México o más en estados que tienen un riesgo mayor. Sí, definitivamente ese sería lo ideal, ¿no? Pues es tarea para los que están ahí haciendo leyes y modificando reglamentos para tener esa parte de ser partícipes en estos cambios y cambios culturales definitivamente, porque si no nace de esa transmisión del conocimiento, pues no se genera en la sociedad ese cambio, ¿no? Esa cultura de volver a empezar, como lo estamos haciendo en esta recuperación post pandemia, ¿no? Marisol hermosa, me quedó muy claro muchos asuntos, pero me quedaron muchas otras preguntas por hacerte. Yo no sabes cuánto Tenemos te agradezco continuidad. enormemente toda tu experiencia, todos tus conocimientos que nos estás dando en protección civil. Creo que abordamos hoy, pues, digamos, la protección civil desde el punto de vista más bien humano, no tanto ni técnico, ni histórico, ni profesional, sino pues lo que nos afecta día a día. Decías ahorita Así de los es. ingenieros arquitectos que construyen. Yo estoy de acuerdo en que pues, las palapas, en las zonas muy pobres, pues que se les vuela el techo de paja, pues es, digamos que normal y ya no se puede remediar más que volverlo a hacer. Pero los grandes hoteles, construidos con todo el dinero y con toda la tecnología a la mano, en cálculo de resistencia de materiales y de estructuras, se sabe cuál es la resistencia que debe poner una fachada de cristal al viento huracanado. Y el viento Así huracanado de es. 200, 300 kilómetros por hora tiene una presión y se sabe exactamente cómo funciona. Sí hay manera de conocerlo. ¿Cómo es posible que tantísimos hoteles hayan sufrido la pérdida completa de sus fachadas, hasta de su mobiliario, y que además hayan corrido el peligro de que sus huéspedes salieran volando por la fachada y caer varios pisos hasta la calle, ¿no? Entonces, todo esto demuestra que la finanza y los programas, los proyectos y los reglamentos están completamente alejados de la realidad diaria. Marisol Hermosa, Sí. te agradezco mucho. ¿Tienes algo No, más que muchísimas agregar? gracias a ¿Quieres ti. agregar No, algo? muchísimas gracias a ti por la invitación. Como siempre, es un verdadero placer. Y seguir tus transmisiones también, así lo ha sido. Y saludos a todos nuestros queridos hermanos que estuvieron presentes. De verdad que estamos ahí en pie a la orden cuando sea necesario. Pronto vamos.